prohibimos nuevamente, con pena de vida, quema de casa y confiscación de bienes que persona alguna de cualquier grado pueda usar, llevar, ni retener en sí, ni en sus casas, ni en otros parajes, armas algunas, ni de fuego como de corte y punta, espadas, sabres, bayonetas, puñales, cuchillos con punta y otras armas semejantes a las expresadas. Un edicto de 1728, de la Cataluña borbónica, de la Cataluña ocupada por Felipe V después de la revuelta. Ya habéis visto, cualquier persona con un cuchillito con punta, pasada por las armas, arcabuceada. Y decretos como este y edictos hay así, sobre todo a partir de la época borbónica. Lo cierto es que siempre hay el mito de que los cuchillos siempre han estado prohibidos, que no. Aparte de que hay mucha legislación justamente indicando qué cuchillos se pueden llevar y cuáles no, normalmente hasta época borbónica no hay prohibiciones como generales y en este caso sobre todo a territorios que se han revoltado, que se han levantado en armas contra su rey, que es donde está el peligro. Un día, si queréis, hablaremos de legislación de armas blancas en España, histórica, que pienso que os gustará. Estoy estos días consultando un manual y aparte de mis estudios, ¿no? Y la verdad es que es una historia curiosa, ¿no? Porque a veces se nos cuenta que las navajas se inventaron para poder llevar cuchillos ocultos, que sí, pero porque estaban prohibidos los grandes o los fijos, que no, ¿vale? ¿Por qué en este caso la gobernación borbónica tenía tanto miedo a los cuchillos? Bueno, alguien ha dicho alguna vez que un español con un cuchillo, ¿no?, es capaz de cualquier cosa. Y lo cierto es que se verá 100 años después, con la invasión y ocupación francesa de la península ibérica. Acordémonos que también está Portugal. Los franceses comprobarán en sus carnes que un hispano con un filo es un enemigo temible, temible. En este caso hablaremos del cuchillo más como arma que como herramienta, quizá, aunque las dos vertientes son imposibles de delimitar, ¿no? Colindan. Y de hecho, el factor real por el cual la gente tenía permitido llevar cuchillo era el que eran herramientas de uso, aunque también se admitía que la gente pudiese defenderse a ellos mismos. Estamos hablando de un pasado en el que las garantías de seguridad, nunca mejor dicho, no estaban garantizadas por el Estado, no había policía como lo entendemos ahora, a la gente le convenía tener algo para defenderse y aparte el Estado instigaba que la gente comprase y tuviese armas, no tanto que las llevase, que es por eso que hay cierta legislación para intentar regularlo, pero que las tuviese en casa. Así en el caso de una guerra, no hacía falta armar a la población, todos tenían armas y sabían utilizarlas. Bueno, esto me desvía un poco del tema. Iba a lo de un hombre, un cuchillo. ¿Por qué esta frase? Pues porque desde la más remota prehistoria, todo hombre y mujer, cuchillos de faltriquera tenemos un montón, testimonios de chicas defendiéndose, sobre todo de violaciones, a cuchillazos también, aparte de como utensilio, de matanza de conejos, cosas que las mujeres llevaban aquí en el delantal, ¿vale? Es decir, no es una cosa de hombres, pero sobre todo de hombres, porque cuando llegaban a cierta edad, a los hombres se les entregaba un cuchillo. Y de eso, si queréis, en algún vídeo, porque quiero inaugurar una sección en este canal como histórica. Quería involucrar a más gente, pero al final me parece que seré yo solo. Y serán una especie de monólogos históricos. Yo me vestiré de época y seré una persona de época hablándoos de algo relacionado con la supervivencia, la tradición, el bushcraft, este mundo que nos gusta, que además es muy amplio y muy variopinto. De hecho, quiero haceros un vídeo del ritual del padre entregando el cuchillo, si os parece bien, para aumentar un poquito también el espectro de este canal. Lo decía porque desde la prehistoria, todos los humanos llevamos encima una herramienta de corte, ya sea una lasca de sílex, ya sea una navaja inox super guay, que no es esta. Esta es aquella que tengo Alba Inox, que es de acero un poco al carbono y un estilo clásico, una pastora, ¿no? Todas las personas, todos los individuos, en tanto que humanos, hemos llevado una herramienta de corte. ¿Por qué? Porque os lo he dicho 1.000.000 de veces. No tenemos grandes garras, ni cuchillo, ni dientes afilados, perdón, ni muchas cosas que nos ponen en desventaja delante de la naturaleza, en competencia con otros animales que sí que lo tienen,
Y nosotros pues recurrimos a esto. En cierta manera podemos decir, como cuando hablamos del fuego, que el cuchillo nos hace humanos, ¿vale? Es bastante justo. De hecho, los arqueólogos siempre buscamos piedras de lo que se ha conservado y esas piedras, la enorme mayoría de veces son herramientas de corte. Por lo que decíamos del cuchillo. Hasta hace 4 días, cuatro días. Esto pasa como con los sombreros, que la gente ya no lleva sombrero. Hasta hace 4 días todos los hombres tenían un cuchillo. Pasaba algo como los Simpson, gracias que llevo mi cortaplumas, ¿os acordáis? Igual no sois muy frikis de los Simpson, pero bueno, todos los hombres llevaban un cuchillo. O eran del campo, para injertar, cortar el rabillo de un melón, para mil cosas, un pastor entablillar la pata de una oveja, abrir una oveja muerta y procesarla. Las mujeres, como os decía, solían ser cocineras y llevaban siempre en la faltriquera o en el refajo, dijéramos, algún cuchillito. Siempre que hacía falta de cortar un cordón por la calle o un convite y había un pastel, ¡ay, es que no lo han cortado! Espera, pam, cualquiera, se sacaba su nacarina, su navajita de estas Albacete de últimas y la cortaba. Todos sabían también afilar, obviamente. Lo digo porque el hecho de hombre cuchillo no es que lo veamos de la prehistoria, es que, por ejemplo, en la edad del cobre bronce, cuando son las estelas, estas habéis visto, unas estelas, si no buscadlo, sobre todo hay en el sur ibérico, pero casi que en el norte también, unas estelas de piedra, que no sabemos si son estelas funerarias solamente, o quizás son también delimitaciones de tribus, o vete a saber, pintan figuras humanas que lo único que se les ve, aparte de los palitos de los brazos y las piernas, es un puñal en el cinto, ¿no? Un puñal en el cinto. Lo mismo pasa con el hacha, muchas veces, pero en esta época sobre todo son puñalitos o incluso alabardas, ¿vale? Y tengo aquí los gajes de ser historiador, ¿no? Os hablo de unas cosas que igual ni os interesan, ¿no? Pero siempre el hombre ha llevado cuchillo. No ha habido leyes, hasta esta que hemos leído, por ejemplo, en que se le haya privado al hombre del cuchillo, de la herramienta de corte, guión, arma, defensa, ¿vale? Incluso en épocas en las que, y así me adelanto un poco al vídeo que os quería hacer de legislación, en que se ha intentado perseguir una minoría o limitar el poder de una minoría, verbigracia, moriscos, o moros directamente en plena revuelta, ¿vale? Que eso pasaba a veces. Nunca se les quitan todas las armas, se les despuntan las espadas, pero se os deja llevar espadas despuntadas, yo firmo, una espada despuntada, con un límite me parece que son 3 palmos de hoja, una salvajada de ese estilo, es decir, nunca se le ha quitado el cuchillo a un hombre porque eso es deshumanizarlo, desmasculinizarlo también si queréis, pero deshumanizarlo. Nunca se ha llegado al extremo, a esa salvajada de quitarle a una persona el cuchillo. Por eso, edictos como este nos llaman tanto la atención y por eso la península ibérica en ese momento fue un campo de experimentación que ya se había dado, por ejemplo, en Francia. Esto lo traen las autoridades borbónicas. En Francia, acordaros que, por si no lo sabéis, a mediados del siglo XVII, en 1600 mediados, para no ponernos técnicos, parte de España, parte de Cataluña, un trozo muy grande de Cataluña, casi como una de las provincias que tenemos ahora, no tanto, pero le llamamos el Rosellón y Cataluña Norte, se amputa de Cataluña y se regala a Luis XIV, el rey de Francia, ¿vale? Felipe IV se lo regala. El rey agujero, que era más grande cuando más tierra le quitaban. Eso dice Quevedo. Mira, voy a destruir el edicto este porque es que no lo quiero ni en pintura. Lo digo porque en aquella época los catalanes ya habían experimentado lo que pasaba bajo gobierno borbónico, bajo el absolutismo más terrible francés. Por eso seguramente, cuando aquí se les insinúa que van a venir los borbones, gracia no les hace, porque los quiere desposeer de su bien más preciado. Incluso a veces que se han prohibido los artículos de lujo, a la gente común tener artículos de lujo, ese lujo nunca ha incluido las armas, que por cierto solían ser bastante de lujo, en esa época con bastante decoración. Pero de eso ya os digo, hablaremos un día que hablemos directamente de legislación para tumbar mitos. Igual que quiero hacer un vídeo reflexionando sobre si la ley actual de armas blancas, herramientas, española es muy restrictiva o poco restrictiva respecto a otras leyes que hemos tenido en la historia. Porque una cosa es la ley, la otra cosa es que la gente hiciese. Pero volviendo, rebobinando
al tema que nos ocupaba, el de un hombre o una mujer, una persona. Un cuchillo, aunque ya os digo, era más cosa de hombres, sobre todo los cuchillos grandes. Es una vergüenza que hoy día no solo no los llevemos, porque es legal llevarlos, sobre todo en ciertos contextos, sino que no sepamos utilizarlos. Este canal, y muchos también de Bushcraft, son un poco cuchillocéntricos. Y en cierta parte es necesario. La herramienta de corte hoy día ni se aprecia, ni se lleva, ni se conoce, y así es lo que pasa, que vamos demonizando un objeto. Me dijese, es una pistola, solo sirve para una cosa. ¿Eh? Puede ser muy noble el uso. Pero un cuchillo, ya os digo, que nos ha acompañado los últimos millones de años, millones, en una forma u otra, ¿no? Que lo tengamos ahí proscrito, que nos pensamos que esto va por la gente, por el mundo apuñalando personas, pues es ridículo. Y de aquí, pues, una vez más, y nunca me hartaré, una reivindicación a los cuchillos, la cuchillería, los cuchilleros y la gente que los lleva y los usa para lo que son. Son herramientas sin las cuales no estaríamos ya en el mundo, ¿vale? Como os he comentado, pues, queda pendiente esos vídeos de legislación y esos vídeos históricos que a veces me preguntáis, ¿puedes hacer algo nuevo en el canal? ¿Os estáis hartando del contenido de siempre? ¿Vosotros? Lo digo porque podemos hacer esto más histórico, que será quizá más entretenido. Me disfrazaré más o menos de una época y haré que soy un personaje de la época hablando de algo que le está pasando a él, del mundo, o incluso algún tipo de entrevista. Sería más gracioso, pero no sé muy bien cómo hacer eso de... Sí que sé cómo hacerlo, pero es un poco trabajoso, ¿no? Aquello de... A veces estoy así, vestido de una forma, a veces así de otra, como contestándome. Igual tenemos algún invitado para eso, mejor, ¿no? Pues eso, amigos, conoced qué es un cuchillo, conoced nuestra rica tradición, ¿eh? Y no os dejéis achantar por esta gente que porque llevéis... No, esto es grande, ¿eh? Pero bueno, que llevéis un cortaplumas simplemente para salir del paso, pelaros una manzana y cortar el cartón de un paquete, no os dejéis achantar, porque justamente el cuchillo es lo que nos hace humanos, entre otras cosas. Un abrazo, compañeros, y hasta el próximo día.